Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Edith Pérez y les voy a hablar de la parte genética en este padecimiento. Bueno, dentro de la patogénesis o de las causas que nos pueden dar la parálisis cerebral, como ya nos dijo la doctora Betty, va a ser una lesión que ocurre a nivel cerebral, que puede ocurrir desde la parte como tal prenatal, perinatal o postnatal. De aquí como tal, pues va a depender en dónde es donde ocurra. De aquí, pues en la etapa como tal prenatal y perinatal, generalmente es donde suele ocurrir con mayor frecuencia. De que algo importante es que tenemos hasta un 50% de los niños con parálisis cerebral, pero que son niños como tal, nacidos a término y aparentemente sin ningún factor como tal de riesgo. Principalmente, y hago de nuevo hincapié, aunque ya no lo había comentado la doctora Betty, en estos pequeños en los cuales nacen de término y no hay algún factor aparentemente como de riesgo que nos pueda predisponer el por qué el paciente pudiera tener parálisis cerebral, es sobre todo en estos pequeños en los que está como tal indicado realizar la parte de los estudios genéticos. Dentro de los factores de riesgo como tal prenatal que ya se conocen, dentro de estos, pues está la parte de la fertilización in vitro, que cada vez vemos con mucho mayor frecuencia que muchos de los embarazos, pues a veces en parejas con infertilidad se dan, pero gracias a la parte de la fertilización in vitro. Entonces, no es nada más el riesgo aumentado de parálisis cerebral, sino ya se sabe de algunos otros riesgos que nos puede traer el hecho de que se logre un embarazo por fertilización in vitro, pero uno de estos, pues va a ser este padecimiento. Sobre todo, pues porque sabemos que por la fertilización in vitro normalmente van a colocar en el útero como tal dos embriones que al final de cuentas pues van a ser gemelos o ese embarazo se va a convertir en un embarazo gemelar. Al ser gemelos, pues vamos a tener ya por consiguiente un bajo peso como tal al nacer. Generalmente, digo, no ocurre en todos los casos, pero generalmente va acompañado de un bajo peso al nacer y también de la parte de la prematuridad. Como tal, estos dos factores, como ya nos lo comentaron previamente, ya son factores como tal de riesgo. Y también, pues al ser un embarazo gemelar, esto también nos puede predisponer a que termine uno de esos gemelos en óbito, es decir, que fallezca como tal in útero. El que uno de los gemelos fallezca antes de nacer también se convierte como tal en un factor de riesgo que a veces nos dicen, ya tengo un hijo previo con parálisis cerebral, que en estos casos pues también se ha visto que hay un mayor riesgo de volver a tener otro hijo con parálisis cerebral. Dentro de la parte genética, cuando llegamos a tener familias en las que ya hay también dos afectados como tal con parálisis cerebral, también estaría en esos casos indicado el poder realizar la parte de los estudios genéticos. Pues como hasta ahorita les he comentado, por una parte sería en aquellos embarazos o en aquellos bebés en los que aparentemente no hay una causa, y la otra indicación sería en aquellos bebés que ya tienen como tal el antecedente de otro hermano como tal afectado con la parte de la parálisis cerebral. Igual dentro de los factores de riesgo perinatales, pues van a ser circunstancias que ocurren alrededor como tal del embarazo, desde cesáreas como tal de emergencia, infecciones neonatales, que se les disminuya como tal la cantidad de glucosa en sangre, la aspiración de meconios, serían parte de los factores de riesgo perinatales. Y de los postnatales está el traumatismo cráneoencefálico, un evento vascular cerebral, la parte de meningitis o convulsiones. Ya propiamente desde la parte como tal genética, se ha visto ya que de forma general, en un 50 o un 75% a veces de los casos que tienen parálisis cerebral, por más de que le estemos buscando y buscando, no tenemos ningún factor, ni ningún factor como tal, prenatal, ni perinatal, ni postnatal. Hasta el 30% de los casos se ha visto que de todos los casos de parálisis cerebral en general van a tener una naturaleza como tal genética. Entonces, no es tampoco tan raro el pensar que la causa de la parálisis cerebral pueda ser alguna alteración como tal de índole genética. Tener siempre cuenta que siempre que tengamos a una pareja o a una mamá que ya tuvo un hijo previo con parálisis cerebral, esto les va a incrementar el riesgo de volver a tener otro pequeñito con parálisis cerebral.
También en niños con parálisis cerebral es más frecuente encontrar anomalías como tal congénitas, es decir, alguna malformación, y esto se ha visto que entre el 11 al 52% de los casos no nada más tienen la parálisis cerebral, sino una malformación agregada. Y de igual manera, también cuando hay una malformación agregada, estaría indicado realizar la parte de los estudios genéticos. Cuando tenemos familias que son familiares, a veces que son primos hermanos, primos segundos los papás, esto también se ha visto que me puede incrementar el riesgo de que tengan un hijo con parálisis cerebral, y este riesgo en familias en las que existe cierto grado de parentesco entre los papás, se ha visto que nos incrementa el riesgo de 2 a 5 veces más que en la población general. Actualmente se han visto ya varios genes que nos van a dar cierta susceptibilidad genética, cierta susceptibilidad en la parte de que puedan ser esos bebés más propensos o que sea más fácil a que ante cualquier factor como tal perinatal puedan tener una lesión a nivel cerebral. Entonces, ahora ya se ha visto, se ha empezado a hacer más estudios, porque antes se creía que solamente ese factor que ocurría de forma prenatal o perinatal era la causa. Sin embargo, ahora se ha visto que incluso en esos pequeños que pudieran tener factores como tal de riesgo asociados, prenatales o perinatales, realmente, sí, si bien tuvieron el factor y eso nos pudo haber causado la lesión cerebral, también se ha visto que en muchos de ellos hubo algo a nivel genético que lo hizo mucho más susceptible. De ahí de que a veces podemos tener a niños que a veces dicen las mamás, pues tuvo un bajo peso, fue prematuro, pero está bien, está como tal sano. Y otros que a veces solamente tuvieron una sola condición o factor de riesgo y evolucionaron hacia una parálisis cerebral. Entonces, esto nos podría explicar la parte de esa susceptibilidad genética, el por qué algunos niños que pudieran tener 3, 4, 5 factores de riesgo de daño cerebral no desarrollan o no terminan como tal en una parálisis cerebral. Y hay quienes a veces con uno o sin ningún factor de riesgo desarrollan o evolucionan hacia una parálisis como tal cerebral. Dentro de estas variantes como tal genéticas, se han visto principalmente que están asociadas a aumentarnos el riesgo a una lesión cerebral secundaria a prematurez, alguna infección durante el embarazo o algún otro tipo como de que puedan ser más susceptibles hacia asfixia o hipoxia, y estas variantes nos estarían explicando el por qué son más susceptibles estos pequeñitos. En pacientes que se han realizado como tal estudios genéticos con parálisis cerebral, se ha identificado que aproximadamente entre un 14 al 20% de todos los pacientes, sin dividirlos como tal en qué tipo o en qué grado, se puede encontrar alguna alteración. De ahí que dentro de los estudios que están recomendados es poder hacer un estudio de secuenciación del exoma completo, que como ayer les comentaba, estos estudios de secuenciación son estudios que nos permiten ver que esta información genética, las bases o como las letras de nuestro código genético, esté bien escrito. Cuando llega a haber un cambio de una letra por otra, o por decirlo en términos coloquiales, como una falta de ortografía, nos va a ocasionar que ese gen ya no funcione de forma correcta, y esto me puede condicionar que el paciente pudiera presentar este padecimiento. Se ha visto como tal que al hacer este estudio de secuenciación, es más probable que yo pueda encontrar una alteración genética cuando los pequeños, además de tener parálisis cerebral, se ve acompañado de cierto grado de discapacidad intelectual, que tenga como tal epilepsia o crisis convulsivas, cuando tengan datos de autismo o cuando haya como tal datos de alguna dismorfia, que son rasgos como tal faciales que no son los comunes o los que habitualmente se ven en los pacientes. Y sobre todo, esto nos damos cuenta cuando decimos, no, pues ¿sabe qué? ¿A quién se parece el pequeño? ¿No? Pidiéndoles a veces fotografías de ambos progenitores, y de pronto decimos, no, pues estos rasgos sí los comparte, pero estos otros son propios del niño, no los comparte ni con papá ni con mamá. Entonces, cuando no los comparte con ninguno de los dos progenitores o con algún familiar como tal cercano, habrá que evaluar si se trata de una dismorfia o no. Generalmente sí, y en esos casos también es más probable encontrar en los estudios de secuenciación alguna alteración, o en la parte de alguna malformación de algún órgano que no se formó bien,
pues esto me da mayor probabilidad que al hacer un estudio de secuenciación encuentre como tal una alteración. Hay diferentes genes asociados ya específicamente para cada una de los tipos de parálisis cerebral que nos comentó la doctora Betty. Dentro de estos, digo, no les voy a ir mencionando cada uno, pero por ejemplo, para parálisis cerebral espástica, hay estos genes que ya se han visto como tal asociados. Para parálisis cerebral atáxico, ya hay, les digo, determinados genes que se han visto asociados a ese tipo particular de parálisis cerebral. El primer estudio realmente recomendado sería un estudio de secuenciación. Sin embargo, también se ha visto en otros pacientes que además de ver como estos cambios entre la información genética o entre estas letras de nuestro código genético, también en algunos llegan a presentar ciertas variantes en el número de copias. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas regiones en las cuales hay información de más o información de menos. De estos, cuando son como tal de un solo nucleótido, como de una sola letra de nuestro código genético, es posible verlo con los estudios de secuenciación. Sin embargo, cuando son ya varias como tal pares de bases o más de 1000, como de 1000 letras que se pierde o se gana, ahí ya tendríamos que hacer otro tipo de estudios, por ejemplo, un microarreglo, el cual me permite ver pérdidas o ganancias de información ya más grandes que en un estudio de secuenciación pudiera salir normal, no porque no lo tenga, sino porque no es el estudio idóneo para ver ese tipo como tal de alteraciones en el material genético. En relación a estas variantes del número de copias, que ya quedamos que son estas pérdidas o ganancias de información genética, se ha visto que se puede encontrar alguna alteración, mínimo en el 10% de los casos, que estas variantes ya estén demostradas que están asociadas, en este caso, con parálisis cerebral, pero hasta en el 30% de los pacientes pueden tener variantes que aquí se llaman posiblemente patogénicas, es decir, que todavía no se tiene como la total certeza de que estén asociadas a parálisis cerebral, pero que no es común verlo en la población en general. Es decir, que si a todos nos hicieran este tipo de estudios, no las tenemos esas variantes y generalmente se ven o se han visto hasta ahorita asociadas como tal en este caso a parálisis cerebral, pero que falta todavía poderlo comprobar con una mayor cantidad de pacientes con este tipo de diagnóstico que también presenten esa alteración. Entonces, en esos casos, esas variantes se quedan como variantes posiblemente patogénicas. En estas partes de cuando hay variantes en el número de copias o en nuestra información que hay de lesiones o duplicaciones, generalmente en esos casos se han visto que son de nuevo, es decir, no hay otro caso en la familia, no es porque papá o mamá les haya pasado esa alteración, sino que ocurrió por primera vez en ese pequeñito. Y generalmente este tipo de alteraciones están asociadas a una edad paterna como tal avanzada. De aquí, como nos dicen, es paterna. No es de la mamá, sino generalmente son con edades de padres arriba de los 40 o 45 años. Es un factor de riesgo. No que sea en todos lo que les vaya a causar cuando alguien que sea un progenitor masculino, que tenga un hijo y que ya tenga más de 40 o 45 años, que forzosamente vaya a tener un hijo con una alteración en estas variantes del número de copias, ni que vaya a tener un hijo con parálisis cerebral, pero sí es más frecuente o hay un mayor riesgo de que puedan generarse variantes como tal de nuevo, variantes en ese bebé que apenas está como tal gestando. ¿Para qué me puede como tal servir esta parte de realizar estudios genéticos? Principalmente se ha visto porque permitiría dar tratamientos específicos y realizar esta parte de la medicina personalizada. Es decir, si nosotros conocemos qué vía es la que se pudo como tal alterar, pues es buscar dentro de la medida de los medicamentos que están a nuestra disposición, ver si hay algún medicamento que pueda ayudar a mejorar esa vía que quizás en ese paciente se esté alterando y por lo tanto que el paciente tenga un mejor como tal control y seguimiento. Por ejemplo, si presenta crisis convulsivas, pues hay pacientes que a veces pasan por 2, 3 medicamentos sin que ninguno se las logre controlar de forma correcta y el saber si se está debiendo a alguna alteración genética, cuál sea la alteración, pues es dar como un medicamento más específico por la alteración que presente como tal el paciente.
En esta parte, en cuanto a tratamientos, no en todos los casos va a ser posible, aunque se les hicieran todos los estudios genéticos, digo, solamente en aquellos que presenten como tal alguna alteración a nivel genético. También, obviamente, si se hace esta parte de la medicina personalizada, nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los pacientes, dar riesgos de recurrencia a esa familia y poderles decir, ¿sabe qué? El riesgo de que otro de sus hijos vuelva a tener parálisis cerebral es de tanto, y pues dar un mejor seguimiento a esos pacientes. Bueno, por mi parte sería todo. Ahora vamos a continuar con la licenciada Ana Patricia Nietoli, que es nuestra terapeuta en comunicación humana, quien les va a hablar de las partes de las habilidades motoras orales en niños y niñas con parálisis cerebral. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estoy de nuevo para platicar ahora acerca de lo importante, conociendo el diagnóstico de base, que ya nos dio la explicación la doctora Betty, como las alteraciones que presentan los niños y niñas con parálisis cerebral a nivel motor, pues obviamente nos va a crear un problema importante en la alimentación y en la deglución, que serían pues dos cosas diferentes, y que también, como lo mencionó la doctora Betty, la incidencia o la prevalencia de problemas de deglución o de disfagia en niños y niñas con parálisis cerebral. Entonces, pues bueno, el 93.8% de los niños y niñas con parálisis cerebral tuvo un impedimento en la alimentación en la fase oral. Esto es un dato del año 2014 y entonces vemos que la incidencia es altísima precisamente por el diagnóstico de base y de todas estas complicaciones a nivel motor y sensorial que llegan a tener. Las poblaciones con algún tipo de discapacidad presentan alta prevalencia a los problemas de alimentación, cualquier discapacidad. Entonces, si estamos hablando de parálisis cerebral, pues su prevalencia es altísima. El niño o niña debe poseer habilidades para comer. Se aprende a comer y esto se tiene que ir dando paulatinamente en el desarrollo típico de los niños y niñas. Me gustaría comentarles acerca de las 3 prioridades principales del cuerpo y tenemos como número 1 respirar. Para poder vivir, lo primero que necesitamos hacer es respirar, entonces esa sería la primera prioridad. Después necesitaríamos la estabilidad de la postura, ya que esta es la base para la movilidad en todo lo que implica nuestro cuerpo. En esta parte me gustaría que si fuéramos como de lo general a lo particular. Sí necesitamos movilidad en las piernas, en los miembros superiores, una estabilidad, por ejemplo, en la cadera, en el tronco, en el cuello, pero también esta estabilidad, al menos en esta plática que yo les voy a dar, nos tenemos que enfocar en lo que necesitamos de estabilidad y de movilidad y de habilidades, pero centrándonos en la cavidad oral. Y la tercera prioridad del cuerpo, pues es comer. Entonces, es por ello la importancia en todo esto. El desarrollo motriz grueso ocurre previo a la adquisición longitudinal de las habilidades orales motrices. Entonces, volvemos a esta parte, ¿no? Me imagino todo el cuerpo, necesito desarrollarme motoramente a nivel grueso, pero además ese desarrollo motor grueso me va a ayudar después a desarrollar las habilidades motoras orales. Si ese desarrollo motriz grueso se ve afectado, retardado o imposibilitado, pues entonces es de esperarse que estas habilidades motoras orales pues van a tener un desfase o no van a estar presentes y no han sido aprendidas. Me voy a enfocar ahorita en la segunda prioridad del cuerpo que les había comentado, que es la estabilidad, y comentarles por qué es importante. Esta estabilidad otorga la libertad al cerebro motriz para concentrarse en la tarea de comer, ¿no? O sea, si un niño tiene estabilidad
en su cuerpo. Esto le va a hacer que no esté pensando su cerebro en que necesita mantenerse sentado y no caerse de cabeza. Entonces, está concentrado en lo que está haciendo, ya sea comer, intentar pintar o estar armando a lo mejor una torre de bloques, ¿no? Pero si estoy con esa inestabilidad de que me voy a caer, pues entonces me limita en todas las tareas que yo tengo que llevar a cabo. La estabilidad nos brinda apoyo a la función respiratoria, que quedamos que es la primera prioridad. También brinda seguridad durante el proceso de estar sentados, como es esa estabilidad y ese equilibrio también, y eso me da seguridad. Si yo no estoy segura, no siento que estoy segura en la silla o en el objeto que esté sentada, pues entonces voy a tener miedo de caerme, y por eso es tan importante la estabilidad. También nos permite una mejor coordinación de la mano a la boca y una manipulación, motriz y táctil fina de los alimentos. Y entonces regresaríamos al primer punto, ¿no? Si no estoy bien estable, pues entonces voy a estar pensando en otras cosas o me voy a estar deteniendo de otras cosas y no me va a poder permitir desarrollar esta coordinación de la mano a la boca, y pues mucho menos de vivir la manipulación que me va a dar una experiencia sensorial como nada con los propios alimentos en vivo. También la estabilidad nos permite realizar el rango de movimientos que se necesitan en la mandíbula para masticar. No recuerdo si fue, creo que en la primera plática, que fue la de autismo, les hablaba que necesitamos que lo viéramos como un triángulo, y entonces en la parte de abajo es como si tuviéramos la estabilidad en la cadera, después seguiríamos al tronco, después al cuello, y hasta arriba llegaríamos a la boca, en este caso la mandíbula. Pero si no está desde abajo regulado, controlado, estable, todas las demás fases o todas las demás partes de esa estabilidad van a estar alteradas. En la primera parte de la plática, la doctora Betty les comentaba acerca de estas dificultades de alimentación por las malas posturas que llegan a tener estos pacientes, pero pues bueno, es por el diagnóstico de base. Entonces, es por eso que es muy importante la estabilidad. Les puse aquí un ejemplo de lo que se tiene que lograr, o estos factores que necesitamos para que se dé la alimentación en una consistencia de puré. Esto regularmente, con un desarrollo típico en los pacientes, se tendría que lograr de los 4 a los 6 meses. Y necesitamos 3 cosas. Una sería la madurez fisiológica para digerir, para metabolizar, tener una regulación interna de las señales de hambre y saciedad. Si esto no está en esta madurez fisiológica en un niño o niña a esta edad, pues no podemos, digamos, darle alimentos en esta consistencia, porque no está listo fisiológicamente para poder metabolizar estos alimentos. Necesitamos también de aptitudes físicas, como mantener el cuello erguido y sentarse por sí mismo para poder llevar su mano a la boca. Si no tenemos esto en esta edad, pues tampoco es recomendable dar alimentos en estas consistencias, y mucho menos en otras consistencias como fuera un picado fino, un triturado, un picado un poquito más grande, mucho menos pensar en alguna alimento así de tomarlo y dárselo para que se lo lleve a la boca, pues obviamente no. Y también necesitamos un desarrollo oral motriz en donde debe estar presente una capacidad de succión, capacidad de deglución, no ahogarse al comer, ahí me faltó una R, abrir la boca cuando se le muestre la comida. Esto es lo que tendría que hacer un bebé de 4 a 6 meses. Solo se los puse como para crearnos un parámetro de lo que tenemos con un paciente que tiene parálisis cerebral, ¿no? Y dependiendo el nivel, por ejemplo, o esa discapacidad que tenga a nivel motor, pues es lo que va a poder hacer a esta edad. Les voy a platicar ahora acerca del desarrollo evolutivo del patrón de masticación. Esto es súper importante en cualquier niño o niña, pero si ahorita nos enfocamos a parálisis cerebral,
tenemos que ir, bueno, yo en mi consulta lo que tengo que valorar en el paciente es en qué etapa de este desarrollo está en la masticación, para de ahí partir en qué habilidades motoras orales presenta y poder desarrollar o habilitar las que no están presentes. Esto dependerá del tipo de parálisis cerebral. La número 1 sería la mordida fásica. Esto se da entre los 0 a los 5 meses y es un reflejo donde hay la presencia de un movimiento rítmico de apertura y cierre de la boca en respuesta a cualquier información colocada a nivel intraoral, ¿no? Como ese bebé que se ve ahí, está el pie y entonces pues es un reflejo de que algo está cerca de la boca o se lo lleva a la boca y entonces se da ese movimiento de abrir y cerrar, abrir y cerrar. Eso se tendría que lograr en esta edad. Entonces, si a consulta llega un paciente de 1 año con este diagnóstico ya mencionado que estamos platicando el día de hoy, y su mordida es fásica, o sea, hace esto a la hora de yo explorarlo, pues entonces en habilidades de patrón de masticación lo encuentro como un menor de 5 meses, aunque cronológicamente ya tenga 1 año o más de ese año. Y desde ahí tendría yo que empezar a trabajar la estimulación. Número 2, la segunda etapa es el munching. Esto se da entre los 6 y 9 meses de edad en un niño con desarrollo típico. Y aquí es una presencia de un movimiento vertical de la mandíbula donde la lengua va hacia el paladar. Esto hace, pero además la lengua hacia el paladar empuja lo que el bebé está comiendo. No hay movimiento lateral de la mandíbula, o sea, este movimiento no se da. Entonces, lo que se recomienda que coma un bebé en esta etapa con un munching sería comer cubos suaves, que sería, por ejemplo, a lo mejor chayote cocido, un trocito de papaya, alimentos de consistencia muy blanda y suaves, nada fibroso. Igual, si yo al explorar encontrara que el paciente está en esta etapa de munching, entonces, bueno, ya no me voy a ir a la mordida fásica, voy a partir de ahí en estas habilidades para poder llegar a lo que ahorita vamos a ver. La tercera fase del desarrollo sería del patrón de masticación sería el movimiento lateral mandibular, que esto se da entre los 10 y 13 meses, y estamos hablando de un bebé de 1 año, en donde comienza a haber ya un movimiento lateral de la mandíbula y la masticación se comienza a hacer en los molares, como se ve en esa imagen. El bebé se lleva la comida directamente a los molares, también ahí ya tendría que haber tenido erupción de piezas dentales y, importantísimo, empieza a haber movimiento lateral de la lengua. Entonces ya tenemos que abre y cierra, ya tenemos un movimiento vertical, pero ya al año debería tener un movimiento lateral de la mandíbula y además la lengua ya no solo sube al paladar, sino que empieza a tener un movimiento lateral. La cuarta fase sería la estabilidad y control graduado. Esto se da entre el año y año y medio de edad. Y se observa aquí una mayor estabilidad en la mandíbula al morder los alimentos y mayor control al morder un alimento sin movimiento asociado a la cabeza. ¿Qué significa esto? Que puede masticar y va disociando movimientos. O sea, al masticar solo tendríamos que hacer este movimiento que hice yo y no hacer esto así o hacer así, pues no, sino nada más mover mi mandíbula, por dentro mi lengua va haciendo los movimientos, pero no necesito ni compensar ni utilizar otra parte de mi cuerpo para poder masticar. A eso se refiere con esta estabilidad y control graduado. Y se da a más tardar al año y medio. Y por último, tenemos el movimiento rotatorio de la mandíbula, que esto ya se consideraría un patrón maduro de masticación y sucedería después del año y medio hasta los 2 años de vida. ¿Qué encontramos aquí? Pues que la mandíbula tiene movimientos verticales, horizontales y la lengua ya tiene un movimiento lateral, pero ya hasta cruza la línea media de
de la boca, ¿no? O del cuerpo. O sea, ya la lengua va de un lado al otro, de un lado al otro. A partir de los 25 meses, o sea, ya cumplidos los 2 años, un mes, ya existen, en teoría, deberían existir, las habilidades de fuerza, estabilidad, graduación y dinámica de la mandíbula. Entonces, si se dan cuenta, pues no es nada más que abra y cierra la boca, no es nada más que mastique, es cómo siente esos alimentos dentro de su boca, cómo los manipula dentro de la boca. Les comentaba que es súper importante el movimiento de lateralización de la lengua, ya que es la que nos va a ayudar a transportar el bolo dentro de la cavidad oral a la hora de estar alimentándonos. Si nosotros hacemos conciencia de cómo comemos, si hoy tienen en la tarde la oportunidad de tomarse el tiempo de sentir qué es lo que está haciendo, qué hacen los labios, qué hacen los dientes, qué hacen las muelas, por ejemplo, cuando estoy comiendo, intentar sentir o tomar esa conciencia de lo que está haciendo la lengua con el bolo, y entonces ahí nos daremos cuenta la importancia de lo que necesitamos para que todas esas estructuras que están dentro de un solo lugar tienen una función en particular. Entonces, los niños y niñas que tienen parálisis cerebral, pues todas estas funciones las tienen alteradas, compensadas, algunos omitidas. Entonces, de lo que se trata, pues, es de ayudarles a que vayan logrando esto que se necesita para que cumplan la función de alimentarse. En la alimentación, como lo comentaba la doctora Betty, algo súper importante es primero la seguridad del paciente al alimentarse. ¿Qué significa esto? Pues que su vida no corra riesgo, porque haya un atragantamiento, porque a lo mejor el alimento se va por la vía que no es la indicada, porque a lo mejor hay algo de fuga o escape de alimento sólido o líquido a las vías aéreas, y eso va a traer una consecuencia clínica o médica. Entonces, es súper importante siempre ver al paciente desde ese punto de vista. A lo mejor yo como terapeuta de comunicación humana, pues me interesa que ese bebé con parálisis cerebral pronto pase de las papillas al triturado o al picado fino, pero si no se cumple la regla número 1, que es la seguridad en la alimentación, lo único que voy a hacer pues es estimular, dotar de estos patrones de masticación, de esta estimulación del movimiento lateral de la lengua. Sin embargo, si todavía no está listo para poder pasar a otra consistencia, por más que ya esté estimulado, pero no tiene un control cefálico, por ejemplo, pues no podemos cambiar de consistencia porque no es seguro para él. Entonces, la idea de esto es darles a conocer lo que se hace, lo que implica el que un paciente con parálisis cerebral tenga estas dificultades en alimentación y que además van a traer una consecuencia muy grande. Entonces, pues bueno, se supone que a partir de los 25 meses ya debe estar maduro todas las habilidades de masticación para poder pasar a lo que se conocen como sólidos duros y carnes reales. Serían las carnes reales, la carne de cerdo, la carne de res, pero en filete, o sea, en trozo de carne, no triturada, no desmenuzada, no molida, y que entonces ya se tienen las habilidades para poder manipular esos alimentos y poderlos deglutir. A partir de los 2 años, el cerebro del niño o de la niña les indica que su boca sirve para ser usada en 2 habilidades, que son comer y hablar. Por lo que si no se cumplen estas funciones, es muy probable que presenten, por ejemplo, bruxismo o búsqueda sensorial de distintos tipos, a nivel labial, a nivel dental, a nivel mandibular, y entonces la boca, digamos, que busca qué hacer, ¿no? Y son pacientes, niños, niñas, que rechinan muchísimo sus dientes porque no están cumpliendo con estas 2 funciones que su cerebro les indica que ya tienen que hacer a esa edad. También algo que encontramos muy común y que también se trabaja en terapia, es que como hay pérdida de estas funciones motoras orales y además también seguramente está afectado a nivel de sensorial, entonces
hay acumulación o almacenamiento de los alimentos en la cavidad oral. Y esto pasa porque pues está muy baja su conciencia sensorial y entonces no sienten que la comida está ahí almacenada, y si no llevan un buen aseo por parte del cuidador, por ejemplo, pues entonces se van acumulando todos esos restos ahí de alimento porque ni siquiera siente que lo tiene. Eso es algo que también se tiene que trabajar en terapia a nivel sensorial. Como no hay movimiento de lateralización de la lengua, probablemente porque a lo mejor solo hace esto del munching, que era lo que hacía el bebé después de 6 meses, como no hay movimiento de lateralización, pues ¿cómo voy a quitarme eso que a lo mejor ni siquiera siento, o puede ser que sí lo sienta, pero ¿cómo me lo voy a quitar si mi lengua no llega hasta acá, no cruza la línea media? Nosotros cuando estamos comiendo y sentimos el resto de algo del alimento, inmediatamente lo que hace nuestra lengua es buscar, acá lo tenía, ¿no? O sea, o ya sé, mi sistema sensorial a lo mejor está tan estable y nivelado que yo ya siento hasta la mínima resto que se me quedó, pero puede ser que no, que haya quien no lo sienta, pero lo que siempre va para quitar ese resto es la lengua. Si mi lengua no cruza la línea media, o sea, me quedé en un munching por el nivel después del munching, entonces, pues ahí, aunque lo sienta el paciente, ahí se le va a quedar, ¿no? Porque la lengua no hace esa función que se necesita. Y también la acumulación se da por la falta de sensibilidad en las encías. Generalmente es así como que, pues solo que mastique, que la lengua mueva el bolo y que lo trague, pero pues no, hay que trabajar también la sensibilidad en las encías. Algo que también me gustaría comentarles, que aquí no puse de manera escrita, es que también es muy común encontrar, y lo mencionó la doctora Betty, que presenten cialorrea, o sea, escurrimiento de saliva, ¿no? Entonces, bueno, es ver cómo está sensorialmente registrando la información de los labios, que eso es lo que nos permite cerrar nuestra boca, y lo primero que hacemos al cerrar la boca, pues es que las secreciones nos salgan y que entonces nos las estemos pasando. Pero si hay un problema de deglución, pues seguramente está toda esa área hiposensible, no funcional. Y entonces también parte del tratamiento, además de la masoterapia y la terapia de orosensoriomotriz, pues es trabajar con tape neurofacial, que son estas cintas que comúnmente vemos en el cuerpo, en las piernas, por ejemplo, de los deportistas, cuando tienen alguna lesión. Y entonces también en el área de la comunicación humana trabajamos apoyándonos de esta técnica o de este tratamiento alternativo que nos ayuda a estar dando una información propioceptiva en la zona, que en este caso sería acá, si es lo que necesito trabajar con el paciente, o de este lado o acá, dependiendo cómo la pegue, pero esto es en función de las necesidades de cada uno de estos pequeños. Entonces, pues bueno, espero que haya sido una información valiosa para ustedes y ha sido un placer haber estado hoy también aquí. Los dejo con la licenciada Susana Valentín, también psicóloga adscrita al área de pediatría de aquí del CERE. Buenas tardes.